Hoy nos toca ver qué es el verbo y los accidentes del verbo. Primero, ¿qué es el verbo? Es la palabra que nos muestra una acción, nos muestra un proceso o nos muestra un estado. También es el núcleo del sintagma verbal y la palabra más importante de toda la oración. Veamos cuándo es una acción. Por ejemplo, Rafael juega tenis. Juega es una acción que está realizando el sujeto. Un proceso. El robot aprende mucho, está aprendiendo, ese es el verbo y nos está mostrando un proceso. Y cuando decimos Snoopy estaba aburrido, nos está mostrando un estado, cómo estaba este personaje. Ahora veamos las partes del verbo. El verbo tiene dos partes. Una primera parte que es la raíz o lexema, que es la parte inicial que no varía en el verbo. Con las conjugaciones se mantiene y contiene el significado. Y la otra parte se llama morfema o desinencia, que es la parte que va variando, va al final de la palabra y varía según los accidentes gramaticales. ¿Cómo identificamos a la raíz? Quitándole el final al infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Comer, reír, jugar, aquellos que acaban en ar, er o ir. Si le quitamos esa terminación podemos identificar a la raíz o el lexema. Y la desinencia es la parte que está con rojo y que va variando en el verbo según los accidentes gramaticales. ¿Y qué son los accidentes gramaticales? Son aquellos que hacen referencia a las desinencias y a los diferentes significados que va adquiriendo el verbo. Estos accidentes son 6: número, persona, modo, tiempo, aspecto y voz. Primero, el accidente de número se refiere a la cantidad de seres que realizan la acción y los números gramaticales son 2. Primero, el singular cuando solo un sujeto realiza la acción. Por ejemplo, María canta en el parque. Canta está siendo realizada por un solo sujeto. El otro número es el plural, cuando varios sujetos, o más de 2 por lo menos, realizan la acción. Por ejemplo, mis amigos cantan muy mal. Fíjense, cantan está en plural porque se refiere a que varias personas están realizando la acción. El accidente de persona se refiere a la relación que existe entre el verbo y el sujeto, a la distancia que tiene. Hay 3 personas gramaticales. La primera persona cuando se refiere a la misma persona que está hablando. Se representa por el yo o el nosotros. Por ejemplo, siempre entreno por las mañanas. Es lo mismo que decir yo entreno por las mañanas o yo siempre entreno. Se refiere a la misma persona que habla. La segunda persona gramatical es con quien se está hablando, a quien le hablamos. Se representa por tú, ustedes o vosotros. Por ejemplo, ustedes llegarán temprano mañana. Llegarán, que es el verbo, está en segunda persona porque va dirigido a la persona con quien hablamos. Y la tercera persona cuando se refiere a alguien lejano a la acción, alguien que no está presente en la acción. Se representa por él, ella, ellos, ellas. Por ejemplo, mi vecino practica para su concierto. Es lo mismo que decir él practica para su concierto. Habla de una persona que está lejana de la acción. El accidente de modo es aquel que nos muestra la actitud que tiene el hablante al momento de utilizar el verbo. Y tenemos 3 modos, que son el indicativo, cuando la acción nos muestra algo concreto o algo real. Por ejemplo, el obrero pinta la casa. No importa el tiempo es que esté. Pinta nos está mostrando una acción real y concreta. Puede estar en pasado, en futuro. Pintó la casa, pintará la casa, pero es una acción real. El modo subjuntivo más bien nos muestra duda, deseo o suposición. Por ejemplo, ojalá comprara muchas donas. Fíjense, el verbo comprara no nos está mostrando una acción real, nos está mostrando un deseo de que algo pueda pasar. Mientras que el modo imperativo es aquel que nos muestra una orden, un mandato, un ruego, un pedido. Por ejemplo, Paco, quédate en tu casa. Fíjense, el verbo quédate está mostrando una orden, un mandato para que se realice una acción. El modo imperativo solo puede estar en segunda persona y en tiempo presente. El accidente de tiempo, que es mucho más sencillo, se refiere al momento en que se realiza la acción del verbo. Y tenemos 3 tiempos, que son el presente, cuando la acción se realiza en el momento actual. Por ejemplo, los médicos visitan cada casa. Se está haciendo la acción en este mismo momento. El tiempo pretérito o pasado, cuando la acción se realizó ya en un momento anterior. Por ejemplo, Pepe leyó muchos cómics. Leyó nos está mostrando que la acción se realizó anteriormente. Y el futuro, que nos muestra que la acción se realizará recién en un momento posterior. Por ejemplo, Julia bailará en el teatro. Bailará nos muestra una acción posterior.
El accidente de aspecto nos mostrará si la acción ya se completó totalmente o no. Y acá vamos a ver dos aspectos. El aspecto perfectivo, cuando la acción ya ha concluido, ya se ha completado. Por ejemplo, yo construí una casa muy fuerte. Fíjense, el verbo construir nos muestra una acción que ya está completada. Mientras que el otro aspecto es el imperfectivo, cuando el verbo nos muestra que la acción no ha concluido o sigue en curso. Por ejemplo, la misma oración cambiaría y diría: yo construía una casa muy fuerte. El verbo construía no nos da el dato si es que la acción se terminó de realizar o aún no. Finalmente tenemos el accidente de voz. Esto nos muestra si el sujeto ejecuta la acción o el sujeto recibe la acción. Tenemos dos voces. La voz activa, cuando el sujeto es el que ejecuta la acción del verbo. Por ejemplo, el árbitro expulsó al arquero. Expulsó es el verbo. ¿Quién expulsa? El árbitro, o sea, el sujeto de la oración. Y la otra voz es la voz pasiva. Fíjense, el sujeto ya no realiza la acción, sino que recibe la acción. Cambiamos la misma oración de otra forma y dice: el arquero fue expulsado por el árbitro. El verbo es fue expulsado, el sujeto es el arquero, pero el arquero no está expulsando, sino recibe la acción. Dice: el arquero fue expulsado por el árbitro. El sujeto no está haciendo la acción, la recibe. Muchas gracias.